Hola, hola. ¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a otro episodio de Conecta 2, Aprendiendo sin Fronteras, el podcast donde aprender es solo el comienzo. Soy Alberto, su fiel compañero en esta aventura de descubrir cómo funciona el mundo que nos rodea. Y hoy vamos a abordar un tema que está presente en cada rincón de nuestras vidas: las necesidades humanas y los recursos. Ahora, ya sé lo que están pensando. ¿De verdad vamos a hablar de algo tan serio como las necesidades humanas? Y la respuesta es un rotundo sí, porque este es un tema clave para entender muchas de las decisiones que tomamos a diario. Por ejemplo, ¿alguna vez se han quedado sin dinero a mitad de la semana y han tenido que elegir entre salir con los amigos o ahorrar para algo más importante? O mejor aún, ¿han tenido que decidir entre comprar papitas o refrescos porque no alcanza para ambos? Esos son ejemplos perfectos de cómo enfrentamos la escasez de recursos. Hoy vamos a sumergirnos en la clasificación de las necesidades humanas, entenderemos por qué siempre tenemos que elegir entre cosas, y exploraremos los problemas económicos básicos que todos, desde las personas hasta los gobiernos, enfrentan cada día. ¿Qué producir? ¿Cómo producirlo? ¿Y para quién producirlo? Así que prepárense para un episodio lleno de ejemplos cotidianos, humor y, claro, mucho conocimiento. Vamos a empezar. Vamos directo al grano. ¿Qué son las necesidades humanas? Todos sabemos que las necesidades humanas son esas cosas que requerimos para vivir y desarrollarnos, pero la realidad es que no todas las necesidades son iguales. Los economistas han clasificado las necesidades humanas en dos grandes categorías: necesidades primarias y necesidades secundarias. Y aunque esta clasificación suene técnica, en realidad está más presente en nuestras decisiones diarias de lo que imaginamos. Necesidades primarias. Las necesidades primarias son aquellas que son esenciales para la supervivencia. Si no las cubrimos, simplemente no podemos vivir. Así de sencillo. Estoy hablando de cosas como la comida, el agua, el aire, la ropa adecuada y, por supuesto, un lugar seguro donde vivir. Sin estas necesidades básicas cubiertas, nada más importa. Pensemos en dos ejemplos. Primero, imaginen que están perdidos en una montaña. Lo primero que buscarían sería agua potable, refugio para protegerse del frío y algo para comer, ¿verdad? Tal vez hasta tratarían de encender una fogata para mantenerse calientes. Estas son sus necesidades primarias en acción. No están pensando en otra cosa más que en lo básico para sobrevivir. Y eso está bien porque, sin resolver estas necesidades, no podrían seguir adelante. Ahora, traslademos esto a algo más cotidiano. Imaginemos que tienen una semana llena de exámenes y proyectos. Su necesidad primaria, en este caso, sería descansar bien, comer saludablemente y, por supuesto, dormir lo suficiente. Si no cumplen con estas necesidades, probablemente colapsen de cansancio antes de llegar al final de la semana. Ni siquiera los videojuegos pueden salvarlos en este caso. Necesidades secundarias. Ahora hablemos de las necesidades secundarias, aquellas que no son esenciales para nuestra supervivencia, pero que sin duda hacen que la vida sea mucho más agradable. Estas son necesidades que nos permiten mejorar nuestra calidad de vida. Aquí entran cosas como el entretenimiento, la moda, la educación, el acceso a la tecnología, los viajes, etc. No necesitamos estas cosas para sobrevivir, pero definitivamente nos hacen la vida más cómoda y satisfactoria. Volvamos a los ejemplos. Pensemos en alguien que ya tiene sus necesidades primarias cubiertas: comida, agua, techo, etc. ¿Qué sigue? Tal vez esta persona empiece a desear algo más: una mejor educación, viajar por el mundo o comprarse el último celular. Estas son necesidades secundarias. Si no las satisface, no va a morir, pero sí va a sentir que le falta algo para disfrutar al máximo su vida. Otro ejemplo sería una tarde de películas con tus amigos. No es una necesidad primaria, pero después de una semana larga y agotadora, relajarse viendo una buena película con palomitas definitivamente mejora tu calidad de vida. Aquí es donde las necesidades secundarias entran en juego. Nos permiten disfrutar de cosas que, aunque no sean esenciales, nos hacen sentir bien. Escasez de recursos y la necesidad de elección. Ahora que ya entendimos la diferencia entre necesidades primarias y secundarias, vamos a hablar de algo que afecta todo lo que hacemos: la escasez de recursos. ¿Qué significa esto? Básicamente, es la idea de que no tenemos suficientes recursos para satisfacer todas nuestras necesidades.
así que tenemos que elegir. Y no importa si estamos hablando de una persona, una familia, una empresa o un país entero, la escasez es algo con lo que todos tenemos que lidiar. Pensemos en 2 ejemplos para entender mejor la escasez y la necesidad de elección. Primero, imaginen que tienen 500 pesos y están en su tienda favorita. Tienen que elegir entre comprar una mochila nueva o unas entradas para el concierto de su banda favorita. No pueden tener ambas cosas, así que tienen que tomar una decisión. Si compran la mochila, pierden la oportunidad de ir al concierto. Este es el clásico ejemplo del costo de oportunidad, que es básicamente lo que dejamos de hacer o tener cuando elegimos una opción sobre otra. Otro ejemplo sería más a nivel global. Imaginemos que un país tiene recursos limitados de agua. El gobierno tiene que decidir si usa ese agua para regar cultivos, producir energía o abastecer a las ciudades. No pueden hacer todo, así que tienen que elegir cómo distribuir ese recurso escaso. Cada elección tiene un impacto. Si se prioriza el agua para los cultivos, puede que las ciudades sufran de escasez de agua potable. Este es un dilema constante en la economía. Este principio de la escasez también se aplica a algo tan sencillo como nuestro tiempo. Solo tenemos 24 horas al día, y debemos elegir cómo gastarlas. Si pasamos todo el día estudiando, tal vez no tengamos tiempo para ver a nuestros amigos, pero si pasamos todo el día divirtiéndonos, probablemente no logremos terminar las tareas a tiempo. Y luego vienen los exámenes y la presión. Aquí es donde la economía de la vida diaria nos afecta sin darnos cuenta. Problemas económicos básicos. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? La escasez de recursos nos lleva directamente a los problemas económicos básicos. Tanto las personas como las empresas y los gobiernos tienen que enfrentar 3 preguntas fundamentales. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Estas preguntas no solo aplican a las grandes decisiones de los países, también las enfrentamos en la vida cotidiana, aunque no siempre lo notemos. 1. ¿Qué producir? La primera pregunta es, ¿qué producir? Dado que los recursos son limitados, debemos decidir qué productos o servicios son más importantes. ¿Producimos más alimentos o más ropa? ¿Invertimos en tecnología o en educación? Cada sociedad debe tomar estas decisiones basándose en sus prioridades. Ejemplo 1. Imaginemos que una familia tiene un presupuesto limitado. Tienen que decidir si gastan ese dinero en comprar comida o en reparar su automóvil. Ambos son importantes, pero la comida es más urgente porque sin ella no podrían vivir, mientras que el auto puede esperar un poco. Así que eligen invertir en alimentos, porque esa es la necesidad más inmediata. Ejemplo 2. En un nivel más global, pensemos en un país que debe elegir entre invertir en infraestructuras como carreteras y hospitales, o en tecnología y desarrollo de software. Ambos son importantes, pero si el país tiene una gran parte de la población viviendo en zonas rurales con poco acceso a servicios médicos, probablemente elegirán priorizar la construcción de hospitales y carreteras. Cada elección está influenciada por las necesidades más urgentes de la sociedad. 2. ¿Cómo producir? Una vez que sabemos qué producir, la siguiente pregunta es, ¿cómo producirlo? Y aquí las opciones también son variadas. Podemos producir usando mucha mano de obra o tal vez empleando alta tecnología. Podemos usar energía renovable o seguir dependiendo de los combustibles fósiles. Las decisiones sobre cómo producir también tienen grandes implicaciones económicas y sociales. Ejemplo 1. Imaginemos una fábrica de ropa que tiene que decidir entre seguir utilizando máquinas más antiguas y emplear a muchas personas, o invertir en nuevas máquinas automáticas que hacen el trabajo más rápido, pero requieren menos trabajadores. ¿Qué hacen? Si invierten en tecnología, podrían producir más ropa y reducir costos, pero también dejarían sin trabajo a muchas personas. En cambio, si siguen con las máquinas antiguas, mantendrían los empleos pero serían menos competitivos. Ejemplo 2. Ahora pensemos en un país que debe elegir entre invertir en energía eólica o seguir utilizando plantas de energía a base de carbón. La energía eólica es más limpia y renovable, pero requiere una inversión inicial mucho mayor. El carbón, aunque más contaminante, es más barato y puede generar energía de manera más rápida. ¿Qué hacer? Esta decisión no solo tiene un impacto económico, sino también ambiental y social, ya que afecta la salud de las personas y el futuro del planeta. 3. ¿Para quién producir? Finalmente, llegamos a la pregunta de ¿para quién producir? Una vez que hemos decidido qué y cómo producir, tenemos que pensar en quién va a recibir esos bienes o servicios. Esta es una cuestión de distribución.
¿Quién se beneficia más? ¿Todos tienen acceso a lo que se produce o solo unos pocos? Ejemplo 1. Pensemos en una empresa de alimentos. Tiene que decidir si producir productos básicos a precios accesibles para la mayoría de las personas, o productos gourmet más caros para un público más selecto. En este caso, la empresa decide si enfocarse en el volumen, productos accesibles para más personas, o en el lujo, productos exclusivos para quienes pueden pagarlos. La distribución de los bienes siempre está influenciada por el mercado y la demanda. Ejemplo 2. A nivel de gobierno, un país tiene que decidir cómo distribuir el presupuesto. Tal vez pueden invertir más en educación para los jóvenes o en pensiones para los jubilados. Ambos grupos son importantes, pero con recursos limitados, es difícil dar todo a todos. Así que tienen que elegir a quién beneficiar primero, lo que siempre lleva a un debate social y político sobre justicia y equidad. Después de haber explorado las necesidades humanas, la escasez y los problemas económicos básicos, tal vez se pregunten, ¿cómo afecta todo esto a nuestras vidas diarias? La verdad es que nos afecta todo el tiempo. En cada decisión que tomamos estamos resolviendo algún problema económico, desde lo que compramos en el supermercado hasta cómo elegimos pasar nuestro tiempo libre, siempre estamos tomando decisiones sobre qué hacer con nuestros recursos limitados. Las empresas enfrentan estos mismos dilemas. Cuando deciden lanzar un nuevo producto o invertir en una nueva tecnología, tienen que pensar en qué producir, cómo hacerlo de la manera más eficiente y para quién lo están haciendo. Y lo mismo pasa con los gobiernos, que deben distribuir sus presupuestos entre diferentes sectores como salud, educación o infraestructura. Y con esto, amigos, llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Hemos descubierto cómo nuestras necesidades humanas, tanto primarias como secundarias, están en constante competencia, mientras luchamos contra la escasez de recursos. Hemos explorado cómo esta escasez nos obliga a tomar decisiones, y cómo esas decisiones nos llevan a enfrentar los problemas económicos básicos. ¿Qué producir? ¿Cómo producirlo? ¿Y para quién producirlo? Así que la próxima vez que estén eligiendo entre comprar una hamburguesa o ahorrar para esa salida con los amigos, piensen que están resolviendo un problema económico básico. No olviden que cada elección que hacemos tiene un costo y un impacto, y cuanto más conscientes seamos de eso, mejores decisiones tomaremos. Si les gustó este episodio, no olviden suscribirse. Síganos en su plataforma favorita y compartan este podcast con sus amigos. Cuantas más personas aprendan sobre estos temas, mejor podremos entender y mejorar nuestro mundo. Y recuerden, el aprendizaje no termina cuando apagan este podcast. Vive en cada pregunta, en cada decisión, en cada elección que hacemos. Sigamos conectando ideas y explorando juntos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Conecta 2, Aprendiendo sin fronteras, donde aprender es solo el comienzo. Hasta la próxima.